regresó la luz blanca de la luna de papá. Por amor verdadero, aunque significara quedarse sin nada, papá insistió en divorciarse de mamá para casarse con su joven y blanca luz de luna. Mamá estuvo de acuerdo. Estoy deseando ver si este padre sin Blanca todavía será un buen partido para su primer amor. Cuando llegué a casa, el ambiente era extraño. Mi padre, que siempre había dado prioridad al trabajo, había llegado a casa antes que yo por primera vez en su vida. Mamá, que suele ser muy alegre, estaba sentada rígida en el sofá con una expresión fría. Sophie, tu padre y yo nos estamos divorciando. Las palabras de mamá me impactaron como una bomba, dejándome atónita. Tras escuchar su explicación, comprendí toda la historia. En aquel entonces, papá tenía una luna blanca que él no podía tener. Cuando ella se fue al extranjero, él perdió toda esperanza. Más tarde, mamá le tomó cariño a papá y lo cortejó sin descanso. Finalmente, papá se casó con mamá. Ahora que su luz de luna blanca ha regresado y se ha reencontrado con su padre, cree que es un destino celestial e insiste en divorciarse de su madre pase lo que pase. Ni hablemos de cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que viste a esta tía de luz de luna blanca. En aquel entonces, eras un chico pobre que no le gustaba. Pero ahora que eres el presidente de una empresa que cotiza en bolsa, de repente ella está interesada. ¿De verdad te quiere a ti o a tu dinero? ¿Cómo te atreves a calumniar a Victoria? Papá me interrumpió, con el rostro enrojecido como si mis palabras hubieran blasfemado contra su sagrada luz de luna blanca. Desde niña, yo había sido la niña de sus ojos. ¿Cuándo había sido tan duro conmigo? Al intercambiar miradas con mamá, ambas vimos una profunda decepción reflejada en los ojos de la otra. Puesto que ya has decidido divorciarte, como tu hijo /diagonal A, no puedo interferir en tu decisión. Pase lo que pase, siempre serán mi mamá y mi papá. Papá parecía profundamente conmovido. Sophie, siempre supe que eras una buena chica que se preocupa por mí. Pero aún así tengo que recordarte, papá, que después del divorcio te irás sin nada. Durante todos estos años, dedicaste muchísimo esfuerzo al grupo de Mortimer. ¿De verdad estás dispuesto a hacer eso? Por aquel entonces, mi padre era solo un joven sin un centavo, lleno de talento, pero sin ningún lugar donde aplicarlo. Mi madre, cegada por el amor, se enamoró de él e insistió en casarse con él, llorando y suplicando. El abuelo no tuvo más remedio que aceptar, pero hizo que mi padre firmara un acuerdo prenupcial que estipulaba que, en caso de divorcio por cualquier motivo, mi padre se iría sin nada. Mi madre solo sabía disfrutar de los placeres, aunque la empresa siempre había sido gestionada por mi padre. Aún así, las acciones de la compañía permanecieron en manos de mi madre y mías. Mi padre nunca tuvo ni una sola acción. En caso de divorcio, mi padre no recibiría nada. En asuntos importantes, mi madre sabía exactamente lo que hacía. Victoria y yo compartimos un amor verdadero, y el amor verdadero no necesita medirse con dinero. No aceptaré ni un solo centavo de la familia Mortimer. Confiaré en mis propias habilidades para empezar de cero y hacer feliz a Victoria. ¡Qué discurso tan inspirador! Pero si no pudo amasar su fortuna desde cero cuando era joven y capaz, ¿de verdad cree que podrá hacerlo ahora en la mediana edad? Durante todos estos años, papá ha estado al frente del grupo y esta gran plataforma le ha dado una confianza considerable, junto con una creciente arrogancia. ¿De verdad cree que sin Mortimer Group seguiría siendo el respetado presidente que fue en su día? Respeto la decisión de papá. En ese caso, celebremos una reunión de la junta directiva en un par de días para nombrarme oficialmente como nuevo presidente. Papá se quedó paralizado. ¿Qué quieres decir? Mi cargo como presidente fue decidido por la junta directiva. ¿Desde cuándo tienes tú el derecho de decidir? Solté una risita. Estás confundido, papá. La junta directiva te eligió a ti como presidente porque mi madre y yo poseemos la mayoría de las acciones del grupo. Te votamos. Ahora que te has divorciado de mamá, ¿de verdad crees que te seguiríamos apoyando? Un presidente sin acciones ni siquiera podría formar parte del consejo de administración, ¿verdad? Mi padre se quedó sin palabras ante mis palabras, incapaz de replicar. Solo pudo volverse hacia mamá y preguntar, Eleanor, ¿tú también piensas lo mismo?
Las palabras de mamá fueron aún más duras que las mías. ¿Entiendes lo que significa irte sin nada? Una vez que te divorcies de mí, ya no serás parte de nuestra familia. ¿Qué derecho tienes a dirigir mi empresa o a cobrar un sueldo del grupo Mortimer? ¡Qué descaro! El rostro de papá se puso rojo. Después de todo, sigo siendo el padre biológico de Sophie. Asentí. Sí. Sí. Cuando te jubiles, te enviaré la manutención a tiempo. No te preocupes, papá. Me aseguraré de que tengas una buena jubilación. No te quedarás solo y desamparado. Mi padre es del tipo que prefiere morir antes que quedar mal. Al vernos hablar así, dejó de insistir. No hace falta. El dinero de la familia Mortimer no tiene nada que ver conmigo. Me abriré camino con esfuerzo y construiré una carrera exitosa. Ya verás. Papá se marchó furioso, y mamá y yo no pudimos evitar reír. Al ver que mamá no estaba muy disgustada, me dio curiosidad. Mamá, estabas tan enamorada entonces que desafiaste al abuelo e incluso hiciste una huelga de hambre para casarte con papá. ¿Cómo es que ahora lo dejas ir tan fácilmente al divorciarte? De joven, me deslumbraba el físico de tu padre. Ahora tiene una barriga cervecera más grande que su cabeza. Desperté hace mucho. La única razón por la que seguí casada fue por deber. Ya que es él quien pide el divorcio, ¿por qué no aprovecharía la oportunidad? Resulta que la mejor cura para el delirio del enamoramiento es cuando el objeto de afecto pierde su encanto. Mamá y papá firmaron rápidamente el acuerdo de divorcio y fueron a finalizarlo. Solo tenían que esperar los 30 días de reflexión para que fuera completamente oficial. Papá también empezó a empacar para mudarse con su amante. Aunque se fue con las manos vacías, había ganado bastante dinero para la empresa a lo largo de los años y tenía algunos ahorros personales. Mamá fue generosa e hizo la vista gorda con el pequeño ahorro de papá, sin obligarlo a irse con nada. Manos vacías, literalmente. Pero todas las propiedades, acciones e inversiones a su nombre fueron a parar a casa de mamá. Los ahorros de papá casi se agotaron tras comprar una villa. Una vez resuelto el reparto de bienes, era hora de ocuparse de los asuntos de la empresa. La reunión del consejo está prevista para la semana que viene, y la empresa necesita elaborar un plan de relaciones públicas antes de esa fecha para afrontar la serie de desafíos de imagen pública tras el cambio de presidente. Al fin y al cabo, es una empresa cotizada. Los cambios de personal no se solucionan de la noche a la mañana. Pensaba que todo iría según lo previsto, pero los problemas me recibieron nada más entrar en la oficina. Sophie, la colaboración con Shanga se ha caído. Shanga es nuestro cliente de siempre. La renovación del contrato debería haber sido obvia. ¿Por qué ha fracasado? La asistente parecía preocupada, dudando en hablar. Mi expresión se ensombreció. Habla. ¿Qué ocurre? La gerente, Beatrice Langley, asignada por el señor Rutherford, se encargó de las negociaciones. Pensaba que nuestro descuento para Shanghai era demasiado generoso, alegando que solo nuestro grupo podía suministrar los productos de Shanghai. Así que exigió una subida de precio para la renovación del contrato. Shanghai se negó a renovarlo. Un asunto tan importante. ¿Por qué no me informaron? ¿Y quién es esta gerente? ¿Cómo pudo Recursos Humanos contratar a semejante incompetente? El señor Rutherford dijo que la gerente tenía plena autoridad y no necesitaba rendir cuentas a sus superiores. Tampoco la contrató Recursos Humanos. El señor Rutherford la trajo directamente. Mi padre siempre ha sido astuto y nunca se anda con rodeos cuando se trata de decisiones importantes de la empresa. Esta vez, contrató a esta gerente a mis espaldas, así que esta gerente debe ser de todo menos ordinaria. Programé una reunión con el señor Henry Sterling de Starseas, iré personalmente. Además, haga que esta gerente venga a verme. Mientras la asistente iba a buscarla, abrí el expediente de la gerente, Beatrice Langley, una supuesta repatriada con estudios en el extranjero, aunque se trataba de una universidad de tercera categoría a la que cualquiera podía asistir con dinero, sin experiencia laboral previa. Sin embargo, la colocaron directamente en el puesto de gerente del departamento comercial. ¿Desde cuándo los estándares del grupo Mortimer han bajado tanto?
Encontré la razón en el currículum. La madre de Beatrice se llama Victoria, la misma mujer que fue el amor no correspondido de mi padre. Así son las cosas. Cuando la asistente trajo a Beatrice, ella me miró con desdén. Sin saludarme, se sentó directamente y me preguntó, ¿qué quieres de mí? Estás despedida. Había planeado hacer algunas preguntas, pero ahora ya no hace falta. ¿Con qué motivo me despiden?, protestó Beatrice indignada. El señor Rutherford me contrató personalmente. Solo porque arruinaste el acuerdo con Star Ocean. Star Ocean ha sido un cliente fiel del grupo Mortimer durante décadas, y con una sola decisión tuya, el grupo perdió sus pedidos, un error garrafal. ¿A quién más podríamos despedir sino a ti? Ni siquiera levanté la vista, mantenía la mirada fija en mis documentos. Mortimer es una empresa enorme. Perder a Star Ocean no significa que no vayan a conseguir otros pedidos. Además, ofrecerle a Star Ocean descuentos tan grandes le estaba costando dinero al grupo Mortimer. Yo le estaba ahorrando dinero a la empresa. Beatrice parecía completamente convencida de su propia lógica. Casi me reí de la frustración. No tenía sentido discutir con esta cabeza hueca. Claramente, su cerebro no tenía nada que ver con la realidad. Asistente Oliver, llévela a completar los trámites de renuncia. Pero Beatrice se negó a irse. ¿Qué derecho tienen a despedirme? Me contrató personalmente el señor Rutherford. ¿Sabes siquiera que me estás despidiendo? Le hice una seña al asistente, sácala de aquí. El asistente se adelantó para llevársela, pero Beatrice se zafó de su mano bruscamente. No tienes derecho a despedirme. No creas que no sé lo que tramas. Solo porque tus padres se divorciaron, crees que es culpa de mi madre. Pues déjame que te explique, mi madre y el tío Rutherford se casan pronto, y pronto seré su hija. Esta empresa pertenece al tío Rutherford, y la mitad será mía en el futuro. Me froté la frente con impotencia. ¡Qué idiota! Su madre tampoco debía de ser muy lista. ¿Qué demonios le vio mi padre a su madre? ¿Qué haces ahí parado? Llama a seguridad. Mi asistente, que había escuchado a escondidas este drama familiar de la élite, no me dejó más remedio que espetarle. Con un sueldo tan alto, uno pensaría que tendría algo de sentido común. El asistente llamó inmediatamente a seguridad al oírme, y Beatrice lanzó una mirada furiosa. Tuvo una rabieta aún mayor al ver esto. De hecho, llamó a mi padre. Tío Rutherford, ven rápido. Me están echando. Mi padre corrió a mi oficina presa del pánico, llegando incluso antes que seguridad. Fue realmente desgarrador. En el momento en que llegó mi padre, Beatrice cambió de expresión. Con una mirada lastimera, murmuró dulcemente, tío Rutherford, no sé qué hice para molestar a mi hermana. Pero en cuanto llegó, quiso despedirme. No tengas miedo, el tío Rutherford te defenderá. El rostro de mi padre reflejaba preocupación. Luego se giró para mirarme con furia. Sophie, esto es un asunto entre nosotros dos. No involucres a Beatrice. Es inocente. Pregunté. Es inocente. Llegó por sus contactos, arruinó la colaboración con Star Sea, ¿y me dices que es inocente? Papá claramente no sabía que la colaboración con Star Sea se había arruinado y miró a Beatrice confundido. Beatrice empezó a hacerse la víctima, con la voz temblorosa por las lágrimas fingidas. Tío Rutherford, de verdad que no era mi intención. Darle a Star un descuento tan grande significa perder dinero. Intentaba ahorrarte gastos. Me burlé. Probablemente pensaba que el grupo Mortimer se reduciría a la mitad algún día, ahorrando su propio dinero para el futuro. Papá se tragó su cuento. Su tono se suavizó. Sophie, Beatrice tenía buenas intenciones. Es joven e inexperta. Perdónala esta vez. Si la guías bien de ahora en adelante, seguro que mejorará. Esperando que yo le enseñara. No pude evitar reír. ¿Tengo que recordártelo también? Este grupo está a mi nombre y al de mamá. El rostro de mi padre se ensombreció. Mientras tanto, Beatrice echaba leña al fuego. Tío Rutherford,
Mira qué irrespetuosa está siendo tu hermana. Has trabajado tan duro dirigiendo la empresa. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir? Exactamente lo que dije. Ni más ni menos. Mi tono se volvió frío. Papá, no me importa qué relación tengas con esta mujer, ni me importan tus líos amorosos. El hecho es que tú y mamá están divorciados, pero el grupo me lo dejó mi abuelo, y jamás permitiré que nadie ponga en peligro su futuro. Mi padre se puso ansioso. El grupo también es fruto de mis 20 años de duro trabajo. Me importa incluso más que a ti. ¿Tengo que recordártelo? Lo interrumpí. Tú y mamá están divorciados. Te fuiste sin nada. El grupo no tiene nada que ver contigo, y menos aún con tu nueva hija. Tienes derecho a despedirla y tú no tienes nada que decir al respecto porque dentro de poco tú también dejarás la presidencia. El rostro de mi padre palideció. Sophie, tienes que ser tan cruel con tu propio padre, dije con desdén. Te divorciaste de mamá porque volviste con tu amor platónico. Dicho amablemente, es reavivar una vieja llama. Dicho sin rodeos, es una infidelidad. ¿Acaso no fuiste cruel con mamá cuando la traicionaste? ¿En qué sentido es cruel que yo diga la verdad? Beatriz entró en pánico al oír mis palabras, aferrándose con fuerza a la manga de mi padre. Tío Rutherford, ¿qué quiere decir? ¿Qué quieres decir con que la empresa no tiene nada que ver contigo? Mi padre suspiró. Te lo explicaré más tarde cuando volvamos. Luego se volvió hacia mí. Sophie, Beatrice es una buena chica. Que yo deje la empresa no tiene nada que ver con ella. Espero que vosotras dos, hermanas, podáis llevaros bien. Incluso podría ayudarte en el futuro. No hace falta. Mi madre solo me dio la vida. No tengo nada que ver con ella, hermanas. Y alcé la cabeza, sosteniendo su mirada directamente. Mantener a semejante idiota en la empresa solo me traería problemas. Debía ser despedida hoy mismo. Papá conocía mi carácter y no pudo convencerme de lo contrario. Se volvió hacia Beatrice y le dijo, Beatrice, tramita tu renuncia primero. El tío te ayudará a encontrar otro trabajo más tarde. Beatrice se fue con papá, pero antes de irse, la mirada que me dirigió estaba llena de resentimiento y envidia. Después de hablar con Beatrice, convoqué una reunión de la junta directiva y destituí a mi padre de su cargo de presidente, sucediéndolo oficialmente como presidente del grupo Mortimer. Solo queda esperar a que termine el periodo de reflexión del divorcio. Una vez que mamá y papá completen las formalidades, este asunto podrá resolverse por completo. Pero las cosas nunca salen bien. En el momento en que mi padre dejó la empresa, recibí una llamada de mi madre, Sophie, ven a casa ahora mismo. Esa mujer está armando un escándalo en casa. Voy para allá. Me quedé en blanco, aterrada de que esa mujer pudiera hacerle algo a mi madre. Mi madre es una ingenua, dulce y algo despistada en lo que respecta al amor. Su padre la malcrió, la mimó hasta el punto de que creció completamente protegida e incapaz. Con una casa llena de mayordomos y criadas, aún podría cometer la imprudencia de dejar entrar a alguien que causara problemas. Si esa mujer la acosaran, seguro que no podría defenderse. Me crié con mi abuelo y, antes de morir, me dijo que cuidara bien de mi madre. No puedo permitir que le pase nada. Corrí a casa presa del pánico y presencié una escena ridícula. Mi madre estaba sentada en el sofá, con los guardias de seguridad y los sirvientes alineados detrás de ella, formando una fila intimidante. Parecía una reunión de la mafia. Frente a ella estaban dos mujeres, Beatriz y una mujer mayor. Debe de ser Victoria, la amante de mi padre. Victoria y Beatriz la estaban regañando, pero ella tenía los auriculares puestos, estaba viendo vídeos y ni siquiera las miró. Parece que me preocupé en vano. Mamá lleva más de 40 años siendo una jovencita. Sin duda sabe protegerse. Cuando regresé, todos se giraron a mirarme al unísono. Solo mamá seguía viendo vídeos. Fue el mayordomo quien se lo recordó. Señora, la señorita ha regresado. Mamá se quitó los auriculares y levantó la vista. Sophie, por fin has vuelto. Han estado hablando sin parar y no entiendo ni una palabra.
Encárgate tú. Mamá no lo entiende. No pude evitar sonreír con amargura. Mi madre realmente había vivido como una niña mimada. Había disfrutado de la comodidad toda su vida. Antes, su padre se encargaba de todo por ella, y ahora me tocaba a mí resolver sus problemas. Me senté en el sofá y miré a la madre y a la hija. Bien, a ver, ¿qué está pasando? Beatriz fue la primera en atacar. Hermana mayor, después de todo, el tío Rutherford sigue siendo tu padre. Como se están divorciando, los bienes son gananciales. ¿Por qué el tío Rutherford se iría con las manos vacías? Están siendo completamente irracionales. Me quedé sin palabras. Así que, al final, todo se trataba de dinero. Mi madre extendió las manos. Les dije que los asuntos legales debían tratarse directamente con mi abogado. Se negaron y siguieron hablando sin parar. ¿Cómo iba a entender algo de eso? No me quedó más remedio que dejar que hablen. Mamá, eres una niña mimada que no necesita entender estas cosas. Tranquila. Tu preciosa hija se encargará. Mi madre asintió. Me giré hacia Beatriz. Te mandó mi padre, declaró Beatriz con aire de superioridad. El tío Rutherford es demasiado bondadoso para denunciar las injusticias que le han hecho, pero no permitiremos que lo intimiden. Debes darle lo que se merece. Hemos consultado con abogados. Su certificado de divorcio aún no está finalizado, así que el acuerdo se puede renegociar. Victoria intervino también. Así es. No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo intimidas a Quinton así. Si no le devuelve sus pertenencias, no se divorciarán. Bien, entonces no nos divorciemos. Madre e hija se quedaron estupefactas. No esperaban que dijera eso. Sonreí con desdén. ¿De verdad creían que mi madre era la que tenía prisa por divorciarse? La que tiene una aventura es mi papá, y el que está desesperado por casarse contigo también es mi padre. No divorciarse no le hace daño a mi madre en absoluto. Son ustedes dos quienes tienen mucho que perder. Reclinándome en el sofá, los miré con desdén. Sin el divorcio, cada centavo que gasta mi padre sigue siendo propiedad conyugal, incluyendo esa villa que te compró. Tenemos derecho a recuperarla. Y ni se te ocurra gastar un solo centavo de su dinero porque todo es patrimonio común. Por cada dólar que gastes, contrataremos abogados para recuperarlo. Nuestra familia tiene dinero de sobra y todo el tiempo del mundo para alargar esto con ustedes. Beatriz entró en pánico y miró a su madre. Victoria le dio una palmadita en la mano para tranquilizarla. El divorcio fue decisión de Quinton. No nos entrometeremos. Sophie, puede que hayas entendido mal. Tu padre y yo no teníamos ese tipo de relación. Nuestros sentimientos estaban contenidos por el decoro. Él insistió en divorciarse para casarse conmigo, y yo no quería romperle el corazón. Basta ya. Mi padre no está aquí, así que no hagas ese numerito delante de mí. Me da asco. Un viejo loto blanco en plena floración. Solo mi padre ciego se enamoraría de ella. Incluso después de mis duras palabras, Victoria seguía sonriendo sin inmutarse. Parece que es astuta. Sophie, la justicia debe prevalecer en todos los asuntos. Sé que te preocupas por tu madre, pero con la inmensa fortuna de la familia Mortimer, tu padre no recibe nada, ni siquiera su puesto como presidente. ¿Crees que es justo para él? Bastante justo, respondí con calma. El grupo pertenece a mi familia, lo construyó desde cero mi abuelo. Los bienes siempre fueron de mi madre. Sin mi padre, mi madre seguiría poseyéndolo todo. Pero sin mi madre, ¿habría alcanzado mi padre su estatus y riqueza actuales? Beatriz dijo indignada, eso es porque el tío Rutherford es capaz. Él gestionó bien el grupo. Si dependiera de tu inútil madre, el grupo habría quebrado hace mucho tiempo. Mi rostro se ensombreció. ¿Quién te dio el valor de hablar así de mi madre? Beatriz quería decir algo más, pero Victoria la interrumpió. Sophie, tu tía vino hoy con buenas intenciones para aconsejarte. Deberías hablarlo con Victoria y redistribuir los bienes como corresponde. De lo contrario,
Si el asunto llega a juicio, dado el beneficio que Victoria ha generado para la empresa, el juez le adjudicaría la mayor parte de los bienes de todas formas. Sonreí con desdén. Ni siquiera mencionemos que mi padre es el culpable de adulterio, lo que significa que solo recibiría una pequeña parte de los bienes conyugales. Pero en cuanto a esos bienes comunes, ¿cuánto crees que hay en realidad? Lo que fuera, se lo llevó todo. Beatriz se quedó sin aliento. ¿Cómo es posible? El tío Rutherford solo recibió unas decenas de millones. Puse los ojos en blanco. Hoy me siento generosa. Así que déjame explicarte la ley. Todas las acciones que nuestra familia posee en el grupo fueron transferidas de mi abuelo a mi madre como bienes prenupciales. Mi padre firmó un acuerdo prenupcial renunciando a cualquier derecho sobre las ganancias posnupciales de estas acciones. Eso significa que todas las ganancias generadas por el grupo Mortimer pertenecen exclusivamente a mi madre. Mi madre como propiedad premarital. Mi padre no recibe nada. Mi mirada se volvió burlona. En cuanto a sus bienes gananciales, se trata únicamente del dinero ganado fuera de las ganancias del grupo Mortimer, específicamente el salario de mi padre como empleado de la compañía, las decenas de millones que acabas de mencionar. Mi madre no tenía trabajo ni ingresos, así que, en esencia, no se creó ningún bien ganancial. Beatriz palideció mientras Victoria luchaba por mantener la compostura. Mi voz se volvió gélida. Mi madre tuvo la bondad de permitir que mi padre conservara todos los bienes gananciales, pero ya que has confundido la bondad con debilidad y sigues tentando a la suerte, recalculemos todo. Llamaré a nuestro abogado para que redacte un nuevo convenio de divorcio que exija la mitad de los bienes gananciales. Como dijiste, dado que el divorcio aún no está finalizado, el convenio aún se puede modificar. Beatriz estaba tan furiosa que no podía hablar. Fruncí los labios. Ah, claro. Escuché que papá gastó todo su dinero comprándote una villa. Si la mitad de ese dinero tuviera que ir a mi madre, tendrías que vender esa villa, ¿no? Sophie, Quinton es, después de todo, tu padre biológico. ¿Por qué tienes que ser tan despiadada? Victoria empezó a apelar a las emociones. Mi tono era burlón. Fuiste tú quien buscó problemas con tu insaciable codicia. Ahora dices que soy despiadada. Ustedes se lo buscaron. Beatriz estaba furiosa y a punto de gritarme cuando de repente notó algo y su expresión cambió al instante. Con una mirada lastimera y los ojos llenos de lágrimas, dijo, solo vine a verte porque me daba pena el tío Rutherford. ¿Por qué tienes que humillarnos así? Me giré justo a tiempo para ver a mi padre. Se acercó a Victoria y a su hija, con semblante preocupado. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen aquí? Las lágrimas de Beatriz brotaron al instante. Es toda mi culpa, tío Rutherford. Por favor, no me culpes, hermana. Victoria también parecía afligida. Quinton, nos pasamos de la raya. Nos vamos ya. Mi padre parecía preocupado. No se vayan. Explíquenlo claramente. ¿Quién te acosó? Victoria sollozó. Solo quería pedirle disculpas a mi hermana pequeña, Eleanor. Después de todo, su divorcio fue por mi culpa. No podía estar tranquila, pero nunca imaginé que me encontrarían tan insoportable. Al final, me equivoqué. Lo admito. Victoria lloró desconsoladamente mientras el rostro de mi padre se llenaba de dolor. Beatriz continuó, mamá siente lástima por el tío Rutherford. El éxito del grupo Mortimer hoy en día se debe enteramente a ustedes. Ella solo vino a rogarle a su tía y a su hermana que la dejaran seguir trabajando en el grupo Mortimer, pero no solo se negaron, sino que incluso insultaron a su madre e intentaron golpearla. Beatriz señaló a los guardaespaldas que estaban detrás de nosotros. Nos superaban en número. Si no hubieras regresado, tío, quién sabe qué nos habría pasado a mamá y a mí. Papá montó en cólera y se giró para mirarnos con furia a mamá y a mí. Sophie, ¿así te crié? ¿Dónde están tus modales? Me crió mi abuelo. No tienen nada que ver contigo, dije fríamente, sin ceder ni un ápice. Estos dos vinieron a nuestra casa como si fueran los dueños, esperando que nos doblegáramos ante todos sus caprichos. En sus sueños, Sophie,
discúlpate. Mi rostro se ensombreció, pero no me moví. ¿Ya terminaste de hablar?, preguntó mamá de repente, después de haber permanecido en silencio todo el tiempo. Si ya terminaste, lárgate rápido. De lo contrario, estás allanando mi propiedad. Y Quentin Rutherford. Esta es mi casa ahora. Ya te fuiste con lo puesto. No tienes derecho a volver a poner un pie aquí. Ni te molestes en regresar por el resto de tus cosas. Las tiraré todas. Si las quieres, rebusca en la basura. Papá nunca había visto a mamá tan mordaz y se quedó paralizado por un momento. El rostro de mamá era frío, su tono gélido. Mi hija, la directora del grupo Mortimer, no es alguien de tu posición para que la reprendas. A mi hija, la disciplinaré como mejor me parezca. Soy su padre. El rostro de papá enrojeció de ira. Mamá permaneció serena, hablando con calma tras el divorcio. No eres nada sin esta familia. No te engañes pensando que puedes atar a mi hija con ese endeble lazo de sangre. Quentin Rutherford, no me obligues a despreciarte. Las palabras de mamá dieron en el clavo. Lo que más le importaba a papá era su orgullo. Sí, ustedes, los Mortimer, son ricos y superiores, nos miran por encima del hombro y abusan de los demás a su antojo. Pero no lo olviden, la fortuna cambia. Un día, seré más alto que todos ustedes y les demostraré que, sin ustedes, yo, Quentin Rutherford, aún puedo triunfar. Papá se marchó furioso con Victoria y su hija detrás. Suspiré, pero mamá parecía impasible. Mamá, ¿no te duele que papá prefiera tanto a esa madre y a su hija? Mamá se encogió de hombros. Sophie, aún eres muy joven. No hay mucho que pueda enseñarte, pero aquí tienes una lección para hoy. Nunca te preocupes por alguien que ya se ha dado por vencido. Para mí, ya es historia. Lo que diga o haga ya no me importa. Me eché a reír. En algunos aspectos, mamá es incluso más despreocupada que yo. Disfruta la vida al máximo, priorizando siempre su felicidad por encima de todo. Por eso, sabe quererse aún mejor. Mamá tiene razón. Como papá ya se ha dado por vencido con nosotros, ya no tenemos que preocuparnos por él. Para nosotros, ya no es nadie. Pero a veces, aunque no busques a ciertas personas, no pueden evitar aparecer y molestarte. Ese día, a papá le dolieron las palabras de mamá. Justo después de finalizar el divorcio, montó su propia empresa. Quería demostrarnos que, incluso sin el grupo Mortimer, podía tener éxito. El negocio de su nueva empresa se solapa significativamente con el del grupo Mortimer, e incluso contactó con todos los antiguos clientes del grupo Mortimer, buscando colaboración. Los clientes principales, al tanto de los asuntos familiares del grupo Mortimer, se negaron a cooperar. Solo algunos clientes más pequeños, malinterpretando su situación, accedieron. Una empresa filial del grupo Mortimer había aceptado trabajar con él. En cuanto me enteré, encargué inmediatamente al Departamento de Relaciones Públicas que emitiera un comunicado anunciando la destitución de Quentin Rutherford como presidente y aclarando que ya no tenía ninguna relación con el grupo Mortimer. Tras difundirse la noticia, las pequeñas empresas que tenían previsto colaborar con su compañía cancelaron rápidamente sus acuerdos. Papá me llamó. Sophie, ¿tienes que ser tan cruel? Ya no eres de la familia. Estás colaborando con otros bajo el nombre del grupo Mortimer. Si algo sale mal, yo seré quien pague las consecuencias. Tengo que pensar en el grupo Mortimer. ¿Cómo te has vuelto así? Tan fría y despiadada. Antes eras tan dulce y sensata. Lo interrumpí. Siempre he sido así. Antes de que fueras de la familia, era cariñosa y atenta contigo. Ahora que nos has abandonado, eres una extraña. Y con los extraños, soy fría e indiferente por naturaleza. Papá ya te dijo que las cosas no van bien. ¿Qué piensas? Aunque mamá y yo nos divorciemos, mi relación contigo no cambiará. Me burlé. Guárdate esa frase para los niños de 3 años. En el momento en que te pusiste del lado de Victoria y su hija para obligarme a disculparme, nuestro vínculo padre-hija se rompió. Aunque tengo curiosidad, si tu negocio fracasa y te quedas sin un centavo,
Victoria y su hija seguirían a tu lado? Victoria no es ese tipo de persona. No está conmigo por dinero. No tenía ganas de escuchar sus tonterías y colgué de inmediato. No me imaginaba que nos volveríamos a encontrar esa noche. Después de que Beatrice arruinara la colaboración con Starsea la última vez, había programado otra reunión con Henry Sterling de Starsea para renegociar. En la mesa, vi a papá y a Beatrice. Señor Sterling, ¿de qué se trata esto?, pregunté confundida. El señor Sterling sonrió y dijo, señor. La compañía de Rutherford también quiere colaborar con Star Ocean. Es una buena oportunidad para hablar juntos. Manteniendo la sonrisa, saqué una silla y me senté. Papá habló con confianza al señor Sterling. Star Ocean ha colaborado con Mortimer Group durante muchos años. Es hora de darles oportunidades a nuevos socios. El señor Sterling seguía sonriendo y dijo, he visto los productos de la empresa del señor Rutherford. Están a la par con Mortimer's. La calidad es la misma. La decisión de cooperar dependerá del precio. Dije con desdén. La razón por la que el señor Sterling se negó a cooperar con Mortimer desde el principio fue que alguien no quiso ofrecer un descuento, y esa persona está sentada aquí mismo. Miré a Beatrice, pero no parecía avergonzada en absoluto. Señor Sterling, fui una ignorante entonces. Permítame brindar por usted y pedirle perdón. Por favor, sí, magnánimo. Beatrice tomó su copa y la vació de un trago, sin mostrar el mismo color. ¡Qué impresionante tolerancia al alcohol! El señor Sterling seguía sonriendo, con una expresión indescifrable. Me halaga. En aquel entonces, la señorita Beatrice Langley fue bastante osada, afirmando que sin la cadena de suministro del grupo Mortimer, Star Ocean colapsaría. Aquel domingo, vine a suplicarle su cooperación. ¿Cómo es que ahora es usted quien ruega trabajar conmigo? Mi padre y Beatrice palidecieron, mientras que el señor Sterling seguía sonriendo. La predicción de la señorita Beatrice Langley era incorrecta. Sin los suministros del grupo Mortimer, simplemente. Nuevos proveedores como ustedes. No pude evitar reír a carcajadas. Finalmente lo comprendí, el señor Sterling, ese viejo zorro, nunca tuvo intención de cooperar con papá. Vino a ajustar cuentas por la humillación que Beatrice le infligió la última vez. Probablemente me trajo porque conocía el drama de la familia Mortimer y quería que presenciara el espectáculo. En mis más de 40 años de vida, si bien no diría que ocupo un puesto de gran importancia en el mundo empresarial, he alcanzado un éxito modesto. Sin embargo, esta es la primera vez que una jovencita me desprecia. Si fuera una chica Mortimer, bien. Al fin y al cabo, sería la heredera de la familia Mortimer. ¿Pero usted, una don nadie? ¿Qué derecho tiene a despreciarme?, preguntó el señor Sterling con una sonrisa, mientras Beatrice palidecía. Papá fue el primero en disculparse. Señor Sterling, Beatrice es joven e ingenua. Le pido disculpas por su comportamiento. Señor Rutherford, ¿qué estatus tiene usted para disculparse conmigo? Papá se quedó helado. El señor Sterling permaneció impasible, sonriendo. El respeto que le mostré antes se debía a que eras el presidente del grupo Mortimer. Ahora que diriges una empresa con menos de 500 empleados, ¿qué estatus tienes para sentarte a la misma mesa conmigo? Un verdadero zorro astuto, insultar a alguien con una sonrisa. Me impresiona. Papá por fin se dio cuenta de que el señor Sterling no tenía ninguna intención de colaborar con él. Nos llamó aquí no para hablar de cooperación, enfadándose por tan solo unas palabras. ¡Qué mezquino! Cuando la señorita Beatrice Langley me señaló con el dedo y me humilló, ni siquiera me enfadé. Intervine rápidamente. Señor Sterling, fue un error de nuestro grupo permitir que semejante empleada se presentara ante usted. Tenga la seguridad de que tales descuidos no volverán a ocurrir. El señor Sterling asintió, te creo. Al fin y al cabo, el responsable del descuido ya se ha marchado. El rostro de papá palideció mientras tomaba la mano de Beatrice para irse. ¿No puedes con esto ya, señor Rutherford? He oído que tu almacén está repleto de mercancías sin vender. Inventario. Toda tu fortuna invertida en eso, ¿no?
Y esos préstamos bancarios también, ¿verdad? No es asunto tuyo, espetó mi padre antes de marcharse furioso. El señor Sterling negó con la cabeza con una sonrisa divertida. No durará mucho. Podría haber diversificado su negocio, pero no, tenía que competir directamente con el grupo Mortimer. Los clientes importantes solo tratan con empresas consolidadas como Mortimer, mientras que a los clientes más pequeños ni siquiera les prestó atención cuando trabajaba a la sombra de Mortimer. Ahora que ha caído en desgracia, esos mismos clientes hacen cola para ver su caída. Ni uno solo trabajará con él. Sí, todos tenemos nuestros defectos. Los que antes adulaban a mi padre ahora quieren pisotearlo y arruinar su reputación. Después de tantos años en el poder, mi padre aún no ha comprendido esta verdad. Es demasiado arrogante. El señor Sterling tiene razón, dije. El señor Sterling no insistió y empezó a hablar de nuestra colaboración. La siguiente vez que supe de mi padre fue cuando su empresa entró en liquidación por bancarrota. No pregunté deliberadamente por sus asuntos, pero la situación de la familia Mortimer era de dominio público, y la gente no dejaba de contarme las últimas noticias sobre el lamentable estado de mi padre. Su empresa aguantó 6 meses antes de quebrar definitivamente. Había hipotecado la villa y ahora, con el colapso de la empresa, el banco se la había embargado. Los 10 millones que mi padre recibió del divorcio se esfumaron. Ahora que estaba arruinado, Victoria y su hija huyeron inmediatamente. Esta vez, Victoria no se fue al extranjero. Al fin y al cabo, viajar internacionalmente es muy caro, y no tenía dinero. Oí que madre e hija huyeron a otra ciudad, antes de irse, incluso se llevaron los últimos ahorros de mi padre. No le di importancia. La situación actual de mi padre es culpa suya. Simplemente nunca esperé que tuviera el valor de volver. Cuando llegué a casa, papá estaba sentado en el sofá del salón. Al verme regresar, se levantó rápidamente. Sophie ha vuelto. Fruncí el ceño. ¿Qué haces aquí? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Acaso un padre no puede venir a ver a su propia hija? Ya te dije que esto se acabó. Aparte de la manutención obligatoria después de tu jubilación, no quiero saber nada más de ti. Aunque le hablé con tanta dureza, no mostró ningún signo de disgusto. Mejor no hablemos de eso ahora. ¿Dónde está tu madre? ¿Por qué no está en casa? En cuanto terminó de hablar, mamá regresó. Al ver a papá, reaccionó igual que yo. ¿Qué haces aquí? Eleanor, he estado fuera de mí estos últimos días. Es culpa mía. Volvamos a casarnos. Mamá y yo nos miramos con asombro. Me sentí avergonzada. ¿Acaso papá no fue tras su verdadero amor? Estaba cegada por la ingenuidad. Sophie tenía razón. A Victoria solo le importaba mi dinero. En cuanto me arruiné, ella y su hija huyeron. Incluso su regreso a China fue porque su marido extranjero se arruinó. Solo ve dinero. No pude evitar reírme. Justo cuando ellos dicen que la gente nunca escucha los consejos hasta que experimenta la verdad por sí misma. Eleanor, todo es culpa mía. Te fallé. Ahora lo entiendo. Eres la única que me amó de verdad. Nunca más me dejaré engañar por nadie. Te trataré mejor de ahora en adelante. Papá miró a mamá con profundo cariño, aún pensando que era la misma chica enamorada de antes. Un hombre adulto como tú todavía no entiende una verdad tan simple. No hay remedio para el arrepentimiento en este mundo. No aceptaré volver a casarme. Alguien como tú no me merece. El tono de mamá era cortante y papá parecía completamente derrotado. Eso no puede ser. Me amaste tanto que no me abandonarías. ¿Sigues enojado? Pégame. Regáñame. Lo soportaré con gusto con tal de que te haga sentir mejor. Mamá sonrió con desdén. A tu edad, todavía creyendo en el amor. Es difícil saber quién de nosotros es el verdadero tonto enamorado. Papá se negó a rendirse. Dio un paso adelante y tomó la mano de mamá. Hemos pasado por las buenas y por las malas juntos. Más de 20 años. Incluso tenemos una hija juntos. Es fruto de nuestro amor.
¿Cómo puedes desechar 2 décadas de cariño? Mamá rechazó a papá. Fuiste el primero en desechar esos 20 años de cariño sin dudarlo. Además, ¿de qué cariño hablas? Durante estos 20 años, tu corazón siempre le ha pertenecido a tu amada. Tú mismo lo dijiste. Nunca la has olvidado, sin importar cuánto haya cambiado. Exacto, intervine. ¿Y qué si la tía Victoria es una interesada? La has amado durante tantos años, papá. ¿Cómo pudiste abandonarla por un defecto tan insignificante? Merecen estar juntos para siempre. Dije fríamente, vete. Nadie en esta familia te quiere aquí. Papá parecía completamente devastado, mirando alternativamente a mamá y a mí. Al ver nuestra firmeza, no tuvo más remedio que irse. Inmediatamente di instrucciones al criado, de ahora en adelante, no lo dejes entrar si viene. Nuestra casa no está abierta a cualquiera. Papá se detuvo en seco y salió corriendo como si huyera. Más tarde, supe que había denunciado a Victoria a la policía porque le había transferido su dinero. Victoria y Beatriz fueron arrestadas y su vínculo materno-filial se rompió al acusarse mutuamente de ser la ladrona. El robo ascendió a más de 100.000 yuanes, y como Victoria y su madre ya se habían gastado todo el dinero, ambas fueron condenadas a 1 año de prisión. En cuanto a papá, regresó a su pueblo natal y comenzó a cultivar la tierra para mantenerse. Después de eso, rara vez supe de él. Mamá y yo también comenzamos nuestra nueva vida sin él.